Continuando con la serie Empresas, en este video hablaremos de las diferentes formas como se pueden clasificar las empresas teniendo en cuenta diversos factores. Comencemos diciendo que veremos las siguientes clasificaciones: por sector, por tamaño, por su ámbito de actuación, por su forma jurídica, por su procedencia de capital, por su esquema laboral. La clasificación por sectores obedece a los sectores productivos de la economía y se agrupan según la actividad que desarrolla la empresa. En el primer bloque encontramos las industriales de manufactura o de producción, que agrupa dos sectores, el primario y el secundario. Al sector primario pertenecen las actividades económicas relacionadas con la recolección, extracción y transformación de los recursos naturales, y este a su vez se subdivide teniendo en cuenta si los recursos son no renovables, como la industria petrolera o la minera, y si los recursos son renovables, como la agricultura, ganadería, pesca, entre otros. Y en el sector secundario están todas las actividades que se encargan de la transformación del primer sector, o sea, de la transformación de la materia prima en productos de consumo o bienes. En el grupo de las empresas de servicios se encuentra el sector terciario, que también es comúnmente conocido como el sector servicios, que proporciona elementos intangibles que cubren necesidades específicas del consumidor final, como por ejemplo la salud, el transporte, entre otras. A este grupo también pertenece el sector cuaternario, que es una derivación del sector terciario y que tiene como principal característica el conocimiento, con acciones como la generación e intercambio de información, actividades tecnológicas, educativas, investigación y desarrollo de tipo intelectual, como por ejemplo empresas que pagan por la producción intelectual de otros, como escribir libros, escribir documentos, o las que compran la idea de alguna plataforma formativa o ya la plataforma funcionando, o las que ofrecen asesoría y asistencia en temas formativos de la mano de la tecnología. Ahora tenemos el sector quinario, que también es una derivación del sector terciario y por ende hace parte del grupo de servicios. Esta es una rama de la economía enfocada a la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos con la ayuda de ciencia de datos y las nuevas tecnologías, como el análisis de datos es algo fundamental, ya que los datos pueden tener diferentes formas de interpretarlos dependiendo de la necesidad de cada una de las empresas, como la creación de algoritmos muy aplicado hoy en día por la inteligencia artificial, o la aplicación de la sugestión de las personas hacia la motivación de determinados productos, sin que la persona sienta que está sucediendo, y nos van creando la necesidad sin darnos cuenta. Y el último grupo de esta clasificación son las empresas de comercio, que son aquellas que sirven de intermediarias en el espacio entre el productor y el consumidor. Los tres grupos en que se clasifican las empresas por los sectores de la economía son industriales de producción o manufacturera, servicios o comerciales. Ahora clasifiquemos por su tamaño. Y pueden ser microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. En este cuadro observamos que lo que se tiene en cuenta para esta clasificación es la cantidad de trabajadores y los ingresos. Entonces, para una microempresa es de 1 a 10 trabajadores y menos de $200,000 de ingresos anuales. Para la pequeña empresa va de 11 hasta 49 trabajadores y entre $200,000 y $500,000 de ingresos anuales. La mediana empresa entre los 50 y 249 y la gran empresa de más de 250 trabajadores y más de $10 millones
de ingresos anuales. Ahora tenemos la clasificación según el ámbito de actuación y encontramos las empresas locales, que son aquellas que venden sus productos o servicios dentro de una localidad determinada. Las empresas nacionales actúan dentro del país. Las empresas multinacionales o internacionales se localizan en un país, pero venden sus productos o servicios en diferentes países. Estas organizaciones hacen exportaciones de mercancía y cuentan con relaciones de comercio exterior importantes que solidifican su presencia y producción. Y por último tenemos las empresas transnacionales. No solo están establecidas en un país, sino que también están constituidas en otros lugares del mundo. El propósito de habilitar varios lugares de operación es para cumplir con los procesos de distribución, venta, producción en los países donde tienen presencia. Por comodidad, por economía, por cualquier factor. Ahora tenemos la clasificación por su forma jurídica. Y la primera que encontramos es persona natural comerciante. En lo que se refiere al registro mercantil, persona natural es aquel individuo que, actuando en su propio nombre, se ocupa de manera profesional de alguna o algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. Y dentro del grupo de las empresas conformadas por una sola persona está la empresa unipersonal, como su nombre lo indica, conformada por una sola persona, que destina. ¿Cuál es la diferencia? Que ésta destina parte de sus activos a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial, y en su nombre o razón social debe ir acompañada de las letras EU. Ahora tenemos dentro de esta las empresas integradas por dos o más personas. Y la primera son las formas asociativas con ánimo de lucro. ¿Y qué es una empresa con ánimo de lucro? Son aquellas que tienen como objetivo principal generar ganancias. Es decir, que todo lo que realicen es en función de obtener beneficios a partir de utilidades. Mientras que las entidades sin ánimo de lucro son aquellas que no distribuyen utilidades o excedentes obtenidos, puesto que su deseo no es el enriquecimiento personal, sino que por el contrario se persigue un fin social o comunitario. Los rendimientos obtenidos en una entidad sin ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de los procesos y actividades que fortalecen la realización de su objeto misional, con la intención de ir creciendo y vinculando nuevas personas para que también se beneficien. Y en este primer bloque encontramos sociedades comerciales, que son personas jurídicas que se constituyen por un contrato de sociedad en virtud del cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte, ya sea en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. Dentro de este grupo se encuentra la sociedad por acciones simplificadas, conocidas como SAS, que fueron creadas por la Ley 1258 de 2008, además del Decreto 2020 de junio del 2019, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014 del 2006, con el fin de facilitar la apertura de empresas en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites. Las SAS o sociedades por acciones simplificadas busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel de constitución como de funcionamiento. Para efectos tributarios se rige por las mismas reglas que se aplican para las sociedades anónimas. Y
La razón social debe estar acompañada de las 3 letras SAS. Por ejemplo, Calzado Rami, SAS. Siguiendo con este grupo, las sociedades comerciales, encontramos la sociedad limitada, que está conformada mínimo por 2 socios y máximo por 25, quienes responden con sus respectivos aportes. Y la razón social debe estar acompañada de la palabra limitada o LTDA. También encontramos las sociedades anónimas, que deben tener mínimo 5 accionistas, quienes responden hasta por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad, y debe estar acompañada su razón social por las letras SA. En la clasificación de la forma jurídica también se encuentran las empresas de economía social y solidaria, como las empresas asociativas de trabajo EAT, cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados, entre otras. Ahora veamos la clasificación por su procedencia de capital. Encontramos primero empresa privada, que es aquella cuyo capital e inversiones que recibe provienen de individuos particulares que desean obtener una rentabilidad y beneficios a través de sus actividades comerciales. En segundo lugar tenemos la empresa pública, que es la que recibe inversiones del Estado. Usualmente son negocios que prestan servicios a la sociedad y no debe implicar beneficios para ningún particular. Ahora veamos empresa mixta. Es la que posee tanto capital público como privado. Esto ocurre cuando la inversión pública no cubre las necesidades completas para que la empresa realice sus actividades. Por ello, puede recibir apoyo de la inversión privada para ejecutar sus procesos con efectividad. Esto se ve muy comúnmente cuando se van a realizar obras grandes como vías, transporte público masivo, etc. Empresa de autogestión. Si el capital está en manos de los trabajadores. En este sector se encuentran las que pertenecen a la economía social y solidaria. Ahora veamos la clasificación por su esquema laboral. Y tenemos empresas con trabajo presencial, empresas con trabajo remoto y empresas con trabajo mixto. Las empresas con trabajo presencial es que solo realizan sus actividades en las instalaciones de la empresa. Esto en general ocurre por el tipo de operaciones que se ejercen, las cuales requieren trabajo físico o cooperación constante entre los equipos. Las empresas con trabajo remoto son las empresas que favorecen el trabajo flexible, en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades desde casa en los horarios que la empresa establezca o de acuerdo a objetivos que el empleado puede cubrir. En estos casos no se tiene que cumplir un horario. Y por último, las empresas con trabajo mixto, que turnan sus actividades de forma presencial y remota según las necesidades que se representen. También puede ser el caso de algunos empleados siempre trabajan desde casa y otros sí tengan que asistir a la sede de la empresa dependiendo de la naturaleza de sus labores. Volviendo a la clasificación por tamaño, el Estado se dio cuenta que había empresas que con pocos trabajadores y con pocos activos sus ventas eran altas. Entonces, para efectos tributarios, en esta clasificación solo se tiene en cuenta el volumen de las ventas del año anterior. Hasta el 4 de diciembre del 2019, las empresas en Colombia estaban clasificadas por las variables correspondientes al número de empleados y volumen de activos, a través del cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció una nueva clasificación respecto al tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias. La nueva disposición desde el punto de vista del Ministro de Comercio es más cercana a la realidad del tejido empresarial, ya que reconoce
las diferencias sectoriales y define rangos de clasificación para 3 macrosectores económicos como son manufactura, servicios y comercio. El 5 de diciembre del 2019 comenzó a regir el decreto 957 del 5 de julio del 2019. Teniendo en cuenta la resolución de la DIAN 000140 de noviembre 25 del 2021, estableció el valor de la unidad de valor tributario para el año gravable 2022 en 38.004 pesos. Y aquí vemos en este cuadro un histórico de la unidad de valor que para el año 2023 tiene un valor de 42.412 pesos y esto se verá reflejado cuando se vayan a pagar los impuestos en el año 2024. Este es un cuadro resumen de esa nueva clasificación de las empresas, teniendo en cuenta el valor de la VT. Para microempresas en el sector manufactura va hasta 23.563 VT de ventas durante el año anterior. Para servicio en 32.988 y para comercio en 44.769 y así para cada una. Los valores que superen los datos de la mediana empresa se consideran gran empresa. Todos estos datos fueron tomados de estas páginas. Muchas gracias, no olviden suscribirse para seguir compartiendo contenido educativo y formativo. Hasta un próximo video.